Amados míos, Dios me les bendiga en esta preciosa hora. Doy gracias a Dios por poder una vez más compartir la palabra de Dios y estar unido con cada hermano y amigo que está en sintonía. Sea bienvenido en esta hora. Gracias al Señor porque nos permite poder a través de este medio ser edificados y recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso, gracias a Dios por todas las cosas. Y saludo a mis hermanos de la senda antigua. Doy una bienvenida a cada hermano, hermana, y me gozo en gran manera en poder saber que seguimos en la batalla, pero en victoria, sabiendo que es poco lo que resta. Gracias a Dios por un día más, un día menos, un día más de vida que nos ha regalado el Señor y un día menos para que el Señor Jesucristo levante su iglesia. Por eso, con gratitud, adoremos a Dios y démosle gloria al Salvador. Amados míos, vamos a tomar un verso de la Biblia para el pensamiento de la palabra de Dios. Y lo hago allí en 1 de Juan, capítulo 2, el verso 28. Y voy a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Que Dios nos bendiga a través de su santa y preciosa palabra. Oremos todos. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por darnos la oportunidad de una vez más compartir tu santa palabra. Gracias por cada persona que está en sintonía, hermano, amigo. Bendice, oh Dios, a través de tu santa palabra, que tu Santo Espíritu esté ministrando, tocando, quebrantando, liberando, salvando, convirtiendo, reconciliando, haciendo milagros, sanando, maravillas, señales y prodigios, de una manera especial, bajo el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Toma el control del tiempo, de la señal, para que la palabra llegue con toda libertad a cada persona, Señor. Y que tu palabra haga la obra que tú quieres y sea prosperada en todo para lo que tú le envías. Te doy gracias, Señor, y corto cualquier acción del enemigo. Y en el nombre de Jesús declaro cielos abiertos y la bendición de Dios descendiendo sobre tu pueblo y las almas. Y la gloria y la honra te la brindo a ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amados míos, tomo este verso para que consideremos nosotros, primero aquí donde nos habla la palabra y nos dice que permanezcamos en Él. Permanezcamos en Cristo, gloria al Señor. Dice, para que cuando se manifieste el Señor, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanecer en Él, en su palabra, en su orden, ya viene en cualquier momento. Cuando el Señor llame a cuenta, dice que si permanecemos en Él, tenemos la confianza que cuando Él nos llame a cuenta, nos llame a su presencia, no nos vamos a alejar de Él avergonzados. Y de eso es que nosotros queremos estudiar el pensamiento de esta tarde, un momento, gloria al Señor. Y vamos a estar considerando sobre pérdida espiritual. Pérdida. Donde Dios quiere darnos vida, vida eterna, ganancia. Pero si nosotros no permanecemos en Él, en su palabra, entonces en aquel día no tendremos ganancia, sino pérdida. Y es lo que Dios quiere hoy, motivarnos con el pensamiento de la palabra, ayudarnos para que nosotros, aleluya, cuidemos esas áreas que nos producen pérdida si no corregimos. Por eso atendamos a la palabra de Dios que dice la Biblia que hacemos bien en estar atentos a ella, que como una antorcha nos alumbra. Aleluya. Y si prestamos atención a ella, tenemos vida y vida eterna. Gloria al Señor. Así que permanezcamos en Él para que tengamos esta confianza de que cuando Él venga por nosotros, no nos vamos a alejar de Él avergonzados, sino vamos a salir a su encuentro. Si nosotros traemos a memoria rápido, nos acordamos de Adán y Eva.
que ellos, mientras permanecieron en la obediencia a Dios, no sentían temor ni se avergonzaban delante de Dios. Pero cuando desobedecieron, en Génesis 3, sabemos toda la historia, la palabra dice que cuando sintieron la presencia de Dios, sintieron temor y vergüenza y se escondieron. Porque eso es lo que hace la desobediencia a Dios. Nos quita la confianza que nos brinda el Salvador para poder sentir la salvación de nuestra alma y la seguridad de que si Él viene o la muerte llega ahora mismo a nosotros, partimos con Él con toda seguridad. Por eso vamos a ver sobre pérdida espiritual. Es el tema que vamos a estudiar un momentico con la ayuda de Dios, para la gloria del Señor y bendición de nuestras almas. Y vamos a hablar de unas cositas. ¿Qué produce esa pérdida? ¿A causa de qué viene esa pérdida espiritual? Y vamos a estar considerando primero en la palabra de Dios. Como le decía de Génesis, la Biblia nos habla de Adán y Eva, que ellos cuando desobedecieron a nuestro Padre Celestial, entonces vino la vergüenza y se escondieron, o sea, se apartaron de Dios, de su presencia, avergonzados por causa del pecado. Por causa del pecado. Y aquí en Jeremías, capítulo 5, aleluya, el verso 25, Jeremías 5, 25, oiga como dice la palabra de Dios, aleluya: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, lo bueno de Dios, lo que Dios nos brinda para bienestar, el pecado nos estorba eso, nos interrumpe el poder tener lo que Dios quiere darnos. Dice que el pecado, aleluya, apartó de nosotros el bien, porque la paga del pecado, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Entonces, por eso, pérdida espiritual, al hablar de esta parte, nos habla del pecado. Toda transgresión, toda desobediencia a Dios y a su palabra es pecado. Y el pecado nos estorba el bien que Dios tiene para nosotros. Nos impide tener y alcanzar el bien que Dios quiere, la bendición, porque es la salvación. Dios nos enseña, por eso Cristo vino a traernos vida y vida eterna. Y para tener vida eterna hay que ser obedientes a Dios, ser seguidores de Cristo y hacedores de su palabra. Si nosotros no cuidamos ese orden, pues tristemente alejamos de nosotros la bendición, perdemos la salvación. El fin de nuestra fe cristiana, primera de Pedro 1:9, el fin de nuestra fe cristiana es ser salvos. Así lo dice la Biblia. Dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A Cristo lo seguimos porque nos da vida y vida eterna. No lo seguimos porque nos dé pan, porque nos dé vestido, porque nos dé techo, porque nos dé bienestar de la tierra. No, gracias a Dios, sí, Él nos brinda todo eso, pero Él lo brinda por añadidura. Por eso habla que lo da por añadidura, porque lo principal de seguir a Jesús, de obedecer a Cristo, de ceñirnos a su palabra y apartarnos del pecado, es obtener la vida eterna con Él. La vida eterna. Por eso, estemos en buena situación o en mala situación, adoramos a Dios, bendecimos a Dios. Tenemos que aprender a ser cristianos de bien, apartados del pecado en toda situación. Por eso es que en Eclesiastés capítulo, aleluya, 9, el verso 8 dice la Biblia, que en todo tiempo sean blancos nuestros vestidos y nunca falte el ungüento sobre nuestra cabeza. En todo tiempo sean blancos nuestros vestidos y no falte el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor quiere es darnos vida eterna. Para eso es la santidad, para eso es la integridad que Dios exige, la fidelidad. Como el mundo oye
y se le enseña otro tipo de cosas, muchos piensan que Dios, aleluya, quiere que nosotros seamos santos para darnos de comer, para darnos el vestido, para darnos el trabajo, para sacarnos adelante en las situaciones de la vida. No, Él mismo lo dijo, eso viene por añadidura. Él mismo lo dijo en Mateo 6, verso 25 al 33, al 34, el Señor dijo: ustedes no busquen esas cosas, porque el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan eso, y eso se lo da a Él por añadidura. Ustedes busquen el reino de los cielos, busquen la salvación, cuiden la salvación, la vida eterna. Por eso es que aquí en Jeremías 5:25 dice que las iniquidades estorban nuestra vida con Dios, nuestra comunión con Dios, y el pecado hace alejar el bien de nosotros. Hacer alejar el bien quiere decir que nos rompe la comunión con Dios. Nosotros conocemos lo que dice Isaías, capítulo 59, el verso, aleluya, 1 y 2, dice la Biblia: he aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No se ha cortado su mano para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No, dice, pero, verso 2 de Isaías 59, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entendamos nosotros esto. La gente cree que porque Dios hace un milagro, porque Dios le ayuda en cosas humanas, le da la mano en situaciones difíciles de la vida, lo sana, le quita un cáncer, lo levanta de una situación difícil. La gente cree que con eso, por eso está bien con Dios y es salvo. Dicen muchos: si Dios no estuviera conmigo, no vería ese milagro. No, Dios está con nosotros. Dios está con el mundo. Dios no ha dejado el mundo. Pero es el mundo el que no aprende a estar con Dios. Tenemos que preocuparnos nosotros de estar con el Señor. Él está presente, Él es omnipresente. Somos nosotros que tenemos que preocuparnos de estar en su presencia, de buscarlo, de tener la comunión con Él. Por eso dice que el pecado, las iniquidades hacen a Dios, mire, ocultar su rostro de nosotros. El pecado nos rompe la comunión. El pecado dice que hace que su oído se cierre para no oír, porque es el pecado el que hace esa división, y por eso nos habla de pérdida espiritual, porque dice que permanezcamos en Él, en obediencia, en su palabra, para que cuando Él se manifieste no nos vayamos a alejar de Él avergonzados. Por eso el pecado es lo primero que tenemos que corregir y entregar a Dios y apartarnos de ese camino para poder nosotros tener vida eterna y no perder el alma, no perder la salvación, no perder la eternidad con Dios. El pecado tiene que morir. Por eso dice que Él es el que hace esa división, es el que nos estorba en nuestra comunión con Dios. Y por eso nos viene hablando el Señor. Lo primero, para que haya pérdida espiritual, es andar en pecado, es practicar el pecado. Y como la gente no entiende que esto es espiritual, entonces por eso lo mira humanamente y piensa que entonces porque se conduce de cierta manera y porque Dios le ayuda en ciertas áreas, que entonces no hay problema. No, si usted está en pecado, usted está muerto en su delito y pecado, y el que le da vida y le resucita en esa condición, lo resucita, es Cristo. Dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre cuando está en pecado está muerto. Cuando el hombre anda en su pecado está apartado de Dios. Muerto quiere decir separado de Dios. Por eso el pecado hace cerrar el ojo de Dios, cerrar el oído de Dios para no oír. Cuando el hombre viene a Dios y deja que la sangre de Cristo le limpie su pecado, aleluya, entonces Dios está atento, porque Dios lo que espera de usted y de mí es el arrepentimiento de corazón, porque el que perdona el pecado es Él, el que nos limpia con su sangre de toda maldad es Él. Dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, en 1 Juan capítulo 1, verso 7.
Dice en el verso 9 que si confesamos, 1 Juan 9, que si confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, para que nada nos interrumpa nuestra comunión con Dios. Ahora miremos otra cosita que produce pérdida. Primero el pecado, que nos rompe la comunión con Dios. Lo segundo, vamos a mirar en Mateo capítulo 25 y encontramos allí nosotros cuando el Señor nos habla de una parábola y allí nos enseña de otro problema que nos produce pérdida espiritual. En Mateo 25, el verso 27 en adelante, dice, verso 27, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Verso 28 de Mateo 25, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Observe aquí cuando el Señor habla. Esta parábola la habló Jesús y enseñó que un hombre llamó a 3 siervos suyos y les entregó a cada uno. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y al tercero le dio 1 talento, según, dice la Biblia, según su capacidad. Porque Dios sabe qué puede hacer usted, qué puede hacer yo, cómo nos puede usar. A uno de una manera, a otro de otra, según nuestra capacidad, porque Él es justo y bueno. Pero no dejó a ninguno de sus siervos sin talento. Y le dijo, trabajen este talento entre tanto que yo vuelvo. Y la Biblia dice que el Señor se fue, en la parábola que enseña. Y volvió el hacendado y llamó a sus siervos con el tiempo para tomar cuenta. El que tenía y había recibido 5 talentos, vino y le dijo, Señor, 5 talentos me diste, yo los he trabajado y aquí está los 5 con otros 5 que he ganado. Le trajo 5 de ganancia. Y oyó estas palabras el siervo, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y vino el de 2 talentos y le dijo, Señor, 2 talentos me diste, los he trabajado y aquí está lo que es tuyo con otros 2 talentos que se han ganado. Y este siervo escuchó la voz de su Señor de la misma manera que el de 5 talentos. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y luego viene el que recibió 1 talento y le dice, Señor, sentí miedo, porque tú eres severo y tú recoges donde no esparciste y cosechas donde no sembraste. Como tuve miedo de que pronto perdiera el talento, entonces lo envolví y lo escondí. Y ahora que has vuelto, aquí está lo que es tuyo, aquí está el talento que me diste. Y el Señor entonces le dijo, siervo malo, siervo malo. Oiga, ¿por qué? Le contesta el Señor, aleluya. Verso 26, respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, sabiendo que yo era así, ¿por qué, aleluya, no debías haber dado mi dinero a los banqueros, para que cuando yo volviera, recibiera lo mío con sus intereses? Oiga como le dijo, siervo malo y negligente. Al que trabajó los 5, le habló, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Al que recibió 2 y le trajo los 2 con sus intereses, le dijo, siervo bueno y fiel. La misma expresión, lo mismo, porque no es por lo mucho que hagamos, es por la obediencia que tengamos, es por el orden que llevemos. Y aquí, ¿a qué quiere Dios enseñarnos? Algo que nos produce pérdida. Pérdida
preste atención a esto, es el engañarnos nosotros y abusar nosotros de la confianza del Señor. El abusar nosotros, el engañarnos a nosotros mismos y el abusar de la confianza del Señor. Porque el Señor con confianza le dejó 5, 2 y 1 talento a cada uno según su capacidad, para que ellos hicieran lo que había que hacer. 2 de ellos entendieron, el tercero no. Se confió en sí mismo y abusó de la confianza que el Señor le entregó 1 talento, y en vez de trabajarlo como debería hacerlo, lo único que hizo fue esconderlo. Y confió que cuando volviera el Señor, mire la vana confianza, sentía confianza, cuando venga el Señor y venga a reclamarme el talento, ahí le tendré lo que es de él. Y se olvidó que el Señor tenía que recibir el talento con sus intereses. Y eso, hermano, nos roba la vida cristiana, la vana confianza, y nos produce pérdida para con Dios. Hay creyentes que saben que deben consagrarse, buscar a Dios, pero llevan una vida reposada, mediocre, tibia, vacía. Y lo único que dicen es: Dios es muy bueno y Él sabe que yo soy así y que yo no puedo superar ciertas cosas, pero yo sé que el Señor es bueno y Él me da la oportunidad a última hora, en último momento. Él me entiende. No, no se engañe. Nuestro Dios es exigente. Él nos entiende y Él nos ayuda en la parte humana. Él sabe que tenemos errores, defectos, y por eso nos tiene paciencia y nos da las cosas necesarias sin merecerlas. Pero la entrada al cielo, la vida eterna con Cristo, Dios es exigente. Tan exigente es que el Señor se lo dijo a este siervo: ciego donde no sembré. Oiga, ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Observe eso. Ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Si tú sabías que era así de severo, que yo siembro donde ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, ¿por qué no cogió lo mío y lo puso a trabajar? No era dejarlo quieto, no era conformarse. Le tuve paciencia, pero nunca corrigió, nunca arregló, nunca enderezó. Siempre lo hizo a su manera. Es lo que debemos entender. Como no entendemos, no comprendemos, entonces nos dejamos engañar y tenemos una vana confianza. Por eso la gente hace lo que le provoca y cree que así es salva. El evangelio lo predican muchos como les parece, a su forma de pensar, no como está escrito, no como lo establece nuestro Señor Jesucristo, sino como ellos piensan. A su forma de pensar, ellos actúan. Y no se están dando cuenta que están en una vana confianza y le están brindando esa vana confianza a la gente. Cuando un líder le dice a un creyente que Dios no mira lo de por fuera sino lo de por dentro, es una vana confianza, es un abuso de confianza en Dios. Porque Dios, hermano, a usted y a mí nos da el privilegio de primero conocer el evangelio y segundo anunciar el evangelio. Pero no nos da ningún derecho de nosotros sacar conceptos personales del evangelio. Esa vana confianza está matando a muchos creyentes y a muchos ya los tienen en el infierno, que han muerto en ese pecado, confiados en que Dios no mira lo de por fuera sino lo de por dentro. Y el Dios nuestro dice que Él mismo nos santifica por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, por dentro y por fuera. Espíritu y alma van por dentro y el cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice que mire las tres cositas, mira lo de por dentro y lo de por fuera. Pero muchos por esa vana confianza, que porque hablan la palabra, porque conocen el evangelio, entonces ahora se dan la libertad de permitir cosas que Dios no permite.
Y esa vana confianza los va a llevar a la pérdida espiritual, a la derrota, al fracaso y a la condenación eterna. Debemos tener cuidado. Vana confianza, cuidado. Por eso tenemos nosotros que aprender a vivir en el Señor. Vana confianza es lo que habla el Señor en Proverbios 16:25. Hay camino que al hombre le parece derecho. Mire, vana confianza, hay camino. No es a su forma de pensar ni a la mía. Yo no lo estoy predicando mi concepto. Si usted ha sido analítico al mirar, al oír los mensajes, usted se da cuenta. Yo no le estoy predicando mis conceptos. Yo no le estoy diciendo a mí me parece, yo opino o yo creo. No, le digo Dios dice. La palabra de Dios dice. Dios manda. Dios enseña. Porque es la Escritura la que tiene la razón. Ni usted ni yo. Ella tiene la razón. Yo no debo aplicarle a ella nada. Ella es la que es aplicable a mí. Ella viene y me aplica su bendición y me guía por camino de rectitud. Por eso dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vana confianza. Vana confianza lo habló el Maestro y dijo en Mateo 7, aleluya, la puerta es angosta y estrecho el camino que lleva a la bendición, a la salvación, a la vida eterna. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, a la condenación, y muchos son los que entran por ella. ¿Qué es eso? De ese abuso de confianza, donde la gente cree que puede andar como quiera en el Evangelio, portarse como quiera, decirle de la manera que él quiere y que así Dios le da vida eterna. No. Tenga cuidado. Ese abuso de confianza le produce pérdida espiritual. Y por eso mucha gente hoy está descarriada y muchos hoy están perdidos ya en el infierno. El descarriado tiene oportunidad. Usted que me está escuchando y está en esa condición y creía que Dios no le preocupaba su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de comportarse y que Dios así lo iba a llevar al cielo, le está hablando Dios hoy que haga un alto en su camino y que se vuelva a Dios, que se quite ese concepto, esa vana confianza de su corazón y entienda que sin santidad nadie verá al Señor. Y vuélvase a Dios. Todavía tiene oportunidad, mientras que los que ya han muerto en esa condición de vida ya no tienen oportunidad. Solo una horrenda expectación de juicio. Esperar el día de que sean sacados de allí, del corazón de la tierra, del infierno, y sean dados sus cuerpos nuevamente, y en espíritu, alma y cuerpo, presentarse ante el juicio del trono blanco y ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Ya no hay nada que hacer, pero usted tiene la oportunidad, hermano y amigo. No crea, vana confianza, abuso de confianza. Yo creo en Dios, yo creo en lo que me enseñaron mis padres, yo creo en esto, yo te creo en tal cosa, esto no es de que usted cree a su manera. Esto es de nosotros aceptar a la persona del Señor Jesucristo que vino a darnos vida. Yo he venido, dijo Jesús, para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es María quien lo va a salvar, no es Pablo quien lo va a salvar, no es Pedro quien lo va a salvar, no es una religión que lo va a salvar, no es un credo que lo va a salvar. Jesucristo, solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, el nombre de Jesucristo, aleluya. Hechos 4:12. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio en rescate a sí mismo por todos nosotros. Entiendan, ese abuso de confianza, esa vana confianza le hace perder la salvación de su alma, le hace perder la vida eterna con el Señor. Por eso quítese ese vano concepto y piense de sí con cordura, dice la Biblia. Por eso tiene que hacer algo para que deje de pensar de esa manera y no abuse de confianza en el Señor. Óigame bien, tiene que hacer lo que dice Romanos capítulo 12, el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, cambiar la mente, cambiar esta mente por la mente de Cristo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, mire Romanos 12:2, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted cree que no es pecado tomarse un trago? ¿Usted cree que no es pecado beber licor? ¿Usted cree que no es pecado fumar? ¿Cree que no es pecado, aleluya, bailar? ¿Cree que no es pecado decir muchas cosas ajenas? Dios dice que sí. Por eso, para que entienda y no abuse de la confianza, de la misericordia de Dios, entonces renuévese, pídale a Dios que le cambie su mente, que le dé la mente de Cristo, para que compruebe cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El abuso de confianza nos produce pérdida espiritual, y el pecado y el abuso de confianza. Tercero, aleluya, encontramos en Marcos 8:36, Marcos capítulo 8, el verso 36, oiga cómo dice la palabra. Dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Gloria al Señor. ¿Usted sabe qué está hablando aquí la palabra? Está hablando del problema que tiene la iglesia, el pueblo cristiano, de la mundanalidad. La mundanalidad, la contaminación de las cosas que a Dios no le agradan, de tener la aceptación del mundo y perder la bendición de Dios. Oiga lo que dijo Jesús ahí mismo en Marcos capítulo 8, versos anteriores al que leí, verso, aleluya, 34 de Marcos 8. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sus caprichos, niéguese a sus deseos ajenos, niéguese a sus, ¿verdad?, atavíos ajenos, a sus cosas indebidas. Niéguese y siga a Jesús. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Oiga como dijo: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la hallará. Y fue donde dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero? Hoy tenemos una iglesia, tristemente en su mayoría, mundana. Mundana. ¿Por qué se le llama mundana? Bíblicamente es mundanalidad, lo dice la Biblia. Deseos mundanos. Por eso mismo, porque solo está inclinada en lo pecaminoso de la vida. Una iglesia donde enseña que Dios no le ve problema si baila, si toma, si fuma, si peca, si hace las cosas correctamente o no las hace, no hay problema. Hasta doctrinas cerradas por ahí hay una cantidad de mentirosos engañando a la gente, diciendo salvo hoy, salvo para siempre. Y diciéndole a la gente que una vez que la persona acepta a Cristo, así se descarríe, así haga lo que sea, ya es salva, salvo para siempre. Su salvación ya la tiene asegurada. Mentiroso el diablo. El Señor dijo, aleluya, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor dice, aleluya, en Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sí? Entiéndalo. El Señor habla que se puede perder. Se puede perder. En Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4, la Biblia dice, aleluya, y nos habla de cuidar la salvación. Dice que si la palabra dicha por los ángeles fue justa y recibió justa retribución allí, todo lo que fue Sodoma y Gomorra cuando Dios la destruyó. Dice, y toda transgresión recibió justa retribución. Fue condenada esa ciudad. Dice el Señor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual primero fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego por los que oyeron, los que predican. ¿Cómo escaparemos si la salvación no tuviese que ser cuidada y se pudiese tener segura, vívase como se viva? No diría el Señor, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La salvación hay que cuidarla. Y por eso estamos hablando de pérdida espiritual. Porque cuando el Señor venga por su iglesia, muchos se van a quedar avergonzados.
Cuando el Señor llame a muchos y quieran levantarse del sepulcro, van a quedar sus cuerpos allí, aleluya, y esos hermanos, hermanas falsos o descuidados, carnales y mundanos, van a esperar allá en el infierno hasta el día de la resurrección, aleluya, para ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego, avergonzados por pérdida espiritual, por la mundanalidad. Hay que tener cuidado, hermano. Recuerden, todo tiempo sean blancos tus vestidos. La Biblia dice: sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios no va con la mundanalidad, Dios es santo. Dice: sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Él es santo. En Efesios 5:27 dice que se entregó a sí mismo para presentarse a sí mismo Cristo, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, sino que fuese santa y sin mancha. Entienda eso. Por eso nuestra vida espiritual tiene que ser una vida apartada de la mundanalidad. Un cristiano tiene que morir al pecado, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida, óigame bien, por causa de mí la perderá. O sea, la persona que se niega a seguir a Cristo, que se niega a vivir para Cristo, porque lo persigan, porque lo critiquen, porque lo murmuren, porque la Biblia le exige cambiar muchas cosas, dejar el pecado. Y entonces prefiere mejor seguir en su pecado, en su modernismo, en su maldad, y no recibe a Cristo para no tener que sufrir la persecución del mundo. Entonces dice el Señor: el que su vida la salve por causa de mí la pierde. Pero el que la pierda por causa de mí, del Evangelio, o sea, el que muera el pecado, el que muera el mundo, el que muera la mundanalidad, el que no le interese que lo llamen fanático, anticuado, aleluya, como lo quieran llamar, pero ama a Dios, quiere agradar a Dios, ese tendrá la vida, la hallará, la hallará. Entiendan. Por eso es donde Dios quiere enseñarnos hoy. La mundanalidad nos produce pérdida espiritual, hermano, amigo. La mundanalidad encierra el pecado. Por eso, ¿de qué aprovecha el mundo? Al hombre, ¿de qué le aprovecha? Ganarse el mundo. Hoy tenemos cantidad de líderes que se jactan de tener mucho dinero, misiones, creyentes por todo el mundo que se jactan de ser grandes organizaciones, de ser numerosos, de tener muchas propiedades, llenos de mundo, llenos de atavíos ajenos, llenos de un poco de cosas que Dios prohíbe por la palabra. Y ellos le llaman a eso fanatismo. ¿De qué le sirve ganarse el mundo? Cuando Cristo venga, se apartará avergonzado de él. Tenga cuidado, humíllese y arrepiéntase y vuélvase a Dios. Y deje que Dios le brinde el orden de la doctrina. Sin santidad, dice el Señor, nadie me verá. Sin santidad, dice, los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Aleluya, entendámoslo. De nada sirve ganar el mundo. Le dijo a la iglesia de la Odisea, que la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3 dijo: soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Si una iglesia pudiente, fuerte en lo material, en lo humano. Y el Señor le dijo: y no sabes que eres pobre, ciego, miserable, desnudo y desventurado. Si usted dice: no, yo soy rico, me he enriquecido, he prosperado, tengo todo bien, estoy a todo dar y todo, y Dios me permite ciertas cositas, usted se está engañando. Dios dice: no, usted es pobre, usted está ciego, no entiende, usted es miserable, usted anda en desventura y está desnudo delante de los ojos de Dios. Por eso es que Él dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas verdaderamente rico, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Le dijo en Apocalipsis 3 a la iglesia de la Odisea. Entiéndalo hoy, porque Dios nos ama y Él no nos tiene miedo. Él nos dice la verdad en la cara. Él quiere lo mejor para usted y para mí. Por eso, amigo, entienda que el Evangelio es de seriedad. El Evangelio es de rectitud, el Evangelio es de consagración, de entrega, de abnegación, donde hay que dejar que sea Dios quien nos guíe en este mundo de tinieblas y nos lleve al lugar seguro. Alabado sea Dios. Comprenda, hermano, es necesario morir el mundo
morir al pecado. Por eso dejémoslo bendecir. Pérdida. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre su pecado no prospera. El que encubre, el que retiene, el que esconde su pecado delante de Dios, dice no prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que confiesa a Dios su culpa y reconoce que ha hecho mal y le pide a Dios y se deja bendecir por Dios y Dios lo aparta de ese camino para guiarlo por el camino del bien, ese dice es prosperar. Retener su pecado no le sirve de nada. Usted pelear contra Dios y cree que está peleando es contra los hermanos, contra personas que le hablan el cielo y la santidad, y usted pelea contra ellos y contiende con ellos, no está peleando contra Dios, y el pelear contra Dios no le sirve de nada, no le va a producir nada bueno. Dios permite que usted oiga el celo de la palabra para que usted se convierta de corazón, confiese a Dios el pecado, se aparte de esa mundanalidad y se deje bendecir por Dios y tenga de Cristo vida eterna. Compréndalo hoy. Hay gente que cambia a Cristo, mire, por una sencilla razón, que Dios dice que no se aplique nada en su cara, varón, mujer, de pinturas. La Biblia habla que la mujer que se pintaba, está en 2 Reyes, capítulo 9, verso 36, lo lee allá en su casa. Fue la esposa de Acab, que era una ramera, dice la Biblia, Jezabel. La Biblia registra que era mujer que se aplicaba antimonio en sus ojos y Dios la condenó y cayó bajo el juicio de Dios y fue devorada por los animales, por los perros. Pero tanto es que la Biblia registra, léalo, 2 Reyes capítulo 9 verso 36, se pintaba con antimonio sus ojos y cayó en el juicio de Dios y la devoraron los perros, y los mismos perros comieron todas sus carnes menos su cara, mire, su calavera y sus manos y sus pies, lo que tenía maquillado. Pero muchos contienden por un maquillaje. Eso Dios no mira eso, sí lo mira. Muchos contienden, muchas hermanas contienden porque se hacen composturas en la cabeza. La que tiene cabello lácido se coloca a ponerse a hacerse ondulado, la que lo tiene ondulado se coloca a hacerse lisados y por el estilo. Todo a llevar la contraria a la naturaleza de Dios. Y dice que Dios no mira eso, que Dios no mira lo de por fuera. Mentiroso el diablo. Dios le hizo así, así quiere verla Dios, hermana, hermano. Por ponerse cositas en las orejas, por ponerse cositas en la nariz, por ponerse cositas en las cejas, ponerse cosas en el cuello y por el estilo. Eso son ataduras que Dios no quiere ver en un cristiano. Hay que comprender, hay que entender. Por eso Dios quiere enseñarnos. La mundanalidad nos lleva a pérdida con Dios. Podemos ganar el mundo. Las iglesias muchas son aceptadas por las gentes, por el mundo. Los líderes son apreciados por las gentes porque le dan libertad supuestamente para que hagan eso los creyentes en los lugares. Y eso es ganarse el mundo. Pero dice la Biblia, ¿de qué le sirve ganarse el mundo y perder su alma? ¿Qué recompensa va a dar por su alma? Tenga cuidado y vuélvase a Dios. Y estoy terminando. Vamos, 3 cositas que nos lleva a pérdida espiritual: el pecado, la desobediencia a Dios. Lo segundo que hemos mirado, el abuso de confianza. 3, la mundanalidad nos lleva a pérdida. Estoy terminando. Y hay un pasaje en Lucas capítulo 6 verso 49. Lucas capítulo 6 verso 49. Voy a leer la palabra de Dios y dice la Biblia así, el Señor hablando, dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó,
y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando Jesús hablaba la parábola de los cimientos, el sabio y prudente edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es ese? Dijo, el que oye mi palabra y la hace. Oiga, ¿quién es? El que oye mi palabra y la hace. Comparaba a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Es el que oye la palabra y la pone en práctica. Pero el que oye mi palabra y no la hace es semejante al hombre que edifica su casa sobre la tierra, sobre la arena. Y luego viene la prueba y cae su casa, la derriba y tiene grande ruina, pérdida. ¿Quién es? El que oye y no obedece, no hace. Entienda eso. ¿De qué le sirve que usted sepa cómo debe andar en Cristo si no anda como sabe que debe andar? ¿De qué le sirve? Hay mucha gente que dice, yo sé que el vicio es malo, pero sigue en el vicio. Yo sé que uno tener ciertos hábitos y ser esclavo de esas cosas es malo. Usted lo sabe, pero ¿de qué le sirve que lo sepa si sigue perdido? Personas que están viviendo en adulterio dicen, yo soy consciente que yo tengo ese problema de adulterio. Sí, usted es consciente, pero sigue en su adulterio. ¿De qué le sirve? De nada le sirve saber si no hace. Esto es de saber y hacer. Tenemos que tener el cuidado, porque mire lo que el Señor habló y termina, para que una esa parte, un fundamento falso con un servicio imperfecto nos lleva a la perdición. Yo no puedo servirle a Dios, ni usted puede servirle a Dios a su manera o a la mía. Es como Él manda. Un servicio imperfecto nos produce pérdida. Primero en 1 Corintios, capítulo 3, encontramos en la Escritura, y la palabra nos enseña así. Capítulo 3 de 1 Corintios, el verso 13 en adelante dice, la obra de cada uno, habla de la vida cristiana, del servicio a Dios. 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declararán, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si la obra que alguno sobreedificare, la vida espiritual que llevó, el servicio que hizo a Dios, no lo hizo en el orden que debe ser, entonces esa obra se deshace, se quema, y él sufrirá pérdida. Por eso es que esto es de hacer y no solo saber. Esto es de saber hacer, de entender que yo conozco, pero debo poner en práctica las cosas. Y por eso aquí habla, si la obra es probada, la de cada uno va a ser probada por el fuego. En la obra que permanezca, entonces esa es buena. La que se quemare, la que el fuego esfume, acabe, dice, esa se echará a perder, y el que la hizo sufrirá pérdida. O sea, trabajó en vano. Trabajó en vano. Y por eso en Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23, el Señor dice, no todo, oigan, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga como dice el maestro, no todo el que me dice, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entra a la vida eterna, sino el que hace la voluntad, el que hace, no el que dice, sino el que hace.
Luego en el verso 22 de Mateo 7 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, muchos me dirán en aquel día, porque es que el echar fuera demonios, el hacer milagros y el profetizar, el predicar la palabra en el nombre de Jesús y que Dios haga maravillas, no nos está garantizando la vida eterna. No porque le esté predicando el evangelio a usted, entonces me esté diciendo Dios que el cielo me pertenece. No. El que me dice que el cielo me pertenece es el Espíritu Santo, y me dice que el cielo me pertenece porque Él vive en mí y me lleva por el camino que debe ser. Muchos se escudan porque Dios los usa sanando, echando fuera demonios, predicando, levantando obras, haciendo muchas cosas en el Señor. Sí, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Pero preste atención, hermano y hermana. No el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, dice el maestro, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. No por profetizar, no por predicar, no por echar fuera demonios, no por sanar enfermos, no por hacer maravillas en mi nombre, ustedes van a ser salvos. No. En aquel día les diría a muchos que hicieron un servicio de esos, pero en una vida pecaminosa, en una vida de desobediencia, en una vida mundana, en una vida liviana, en una vida ajena. Les diré en aquel día: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire cómo les contestará en Mateo 7:23 a los que hicieron una obra de una forma indebida. Por eso el Señor dijo que el hombre que edificó su casa sobre la arena es un hombre necio, insensato, que vendrá la prueba y derribará su construcción porque no tiene cimiento y sufrirá pérdida. Pero el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica, la hace, ese es el que edifica sobre la roca, y viene la prueba y no cae su casa porque está fundada en la roca, aleluya, que es Cristo. Entienda hoy, Dios no quiere pérdida para usted, hermano, amigo. Dios quiere darle vida eterna. Pero si usted se rehúsa a creer a la palabra y a aceptar a Jesús y a vivir para Jesús como Él lo manda en la Escritura, usted no va a tener vida eterna, sino sufrirá pérdida por negligente, por descuidado, por confiado en cosas que no sirven, por pecador y por mundano. Entiéndalo hoy. Mañana puede ser tarde. Vuélvase a Dios hoy. Varón, mujer, amigo que me oye, avance hoy. Voy a orar. Reciba a Cristo. No va a recibir una religión, no va a recibir un rito, va a recibir es al autor de la vida, va a reconocer que Jesucristo es el Señor y que la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario lo limpia de todo pecado y que solo en su santo nombre hay salvación. Recíbalo como su Salvador y siga sus huellas. No que lo aceptó y se olvidó, no que lo aceptó y sigue en su mundo, no. Acepte a Jesús hoy y empiece a guiarse por la santa palabra de Dios, por la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y tendrá vida eterna. Todo viviente en mí no morirá eternamente. Siga a Jesús y, hermano, reconcíliese con Dios hoy. Apártese de la mundanalidad, apártese del pecado, apártese de lo ajeno y vuélvase a Dios, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar, y reciba hoy la oportunidad de vida eterna en Cristo y no la pierda por nada. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Apocalipsis 2:25 dice Dios a la iglesia: lo que has recibido, reténlo hasta que yo venga. Por eso sigo guardando un celo y por eso sigo predicando este santo libro como está escrito, como lo manda nuestro Señor Jesucristo, porque Él me lo entregó, aleluya. Me da esta palabra y me dice: lo que has recibido, Germán, reténlo hasta que yo venga, y por eso debo estar allá. Pasan los meses y los años y Dios todavía en su amor me permite seguirle enseñando y diciendo que sin santidad nadie le verá. ¿Y hasta cuándo debo predicarlo? Hasta que Él venga o hasta que Él llame por mí. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vuélvase a Dios, hermano, hermana. Vuélvase a Dios, vuélvase a la santidad, a la pureza, a la integridad de Dios. Amigo, acepte a Cristo y no se vaya a perder. De nada le sirve ganarse el mundo y perder su alma. Hoy reciba a Cristo, muera al mundo y tenga vida eterna en Cristo Jesús. Cierre sus ojos. Amado Dios, gracias por la palabra que nos ha brindado. En el nombre de Jesús, te pido que permitas que cada amigo, hermano, entienda el mensaje y se deje bendecir por ti. Que permanezca en la doctrina verdadera del Señor Jesús, para que cuando Él se manifieste, no se vaya a apartar de su presencia avergonzado. En el nombre de Jesús, santifica cada vida, y la gloria y la honra te la brindo a ti. Gracias, Señor. Amigo, permítame orar por usted. Acepte a Cristo y sálvese. Cierre sus ojos ahí donde esté. No va a recibir una religión, va a ser salvo. Va a creer que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado ahora mismo, que Él escribe su nombre en el libro de la vida, acepta a Jesús como su Señor y Salvador y tiene vida eterna. Cierre sus ojos y diga conmigo así: amado Dios, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y creo que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas, perdona todo lo malo en mí. Lávame en esa preciosa sangre que vertió el Señor Jesús en la cruz del Calvario y escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname y cámbiame, transfórmame. Hazme una nueva criatura, Padre. Y permíteme empezar el camino del Señor y seguir las huellas de mi Señor y Salvador Jesucristo para vida eterna. Creo que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Me declaro libre y salvo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, mira a los que han hecho la oración. Bendice ese varón, mujer, anciano, adulto, joven, niño. Tócalo, quebrántalo, lávalo en la preciosa sangre de Cristo y perdona su más mínimo pecado. Escribe su nombre en el libro de la vida y hazle una nueva criatura, Padre. Ahora mismo el Espíritu Santo venga a él, a ella, y le libere, rompa cadenas y rompa yugos y le trace el camino a seguir el camino del Evangelio, el camino de la salvación. Cambia su mente y dale la mente de Cristo. Su corazón, tócalo y múdalo un nuevo hombre, una nueva mujer en el nombre de Jesús. Y ahora mismo ligo su mente, ligo su cuerpo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y le declaro salvo y libre en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Mira a los hermanos, mira a los descarriados. Permite que cada hermano descarriado se vuelva a ti. Reconozca, Dios mío, que tú eres bueno, se humille, se reconcilie contigo, lo limpie, lo perdone, lo cambie, lo transformes y lo hagas una nueva criatura, Señor, y afírmalo en tus caminos, en lo poco que resta, en nombre de Jesús. Quita, oh Dios, de tanto creyente, tanto tropiezo, pecado, mundo, desgracia, tibieza, frialdad, indiferencia, carnalidad, mediocridad, mundanalidad. Rompe esos yugos del diablo. Rompe esas cadenas e impártele temor tuyo y terror tuyo para que se aparte del mal y viva la palabra para vida eterna en el nombre glorioso de Jesús. Dale el Espíritu Santo, Dios mío, a cada hermano, a cada hermana, para que persevere en la santidad de Dios y herede vida eterna en Cristo Jesús. Te doy gracias. Bendice la iglesia, ayuda a la obra, creyentes, oh Dios, líderes, ayuda al pueblo y manténnos en un primer amor contigo. En el nombre glorioso de Jesús, lo poco que resta, Padre. Gracias. Oro ahora por los enfermos y te pido que tu mano santa se extienda y toca cada cuerpo que está enfermo.
No importe la enfermedad, Señor, esté en su casa, en el hospital, esté donde esté como esté. Toca a ese varón, toca a esa mujer, anciano, adulto, joven, niño, y ministra sanidad y liberación. Ahora mismo se desaten esos cuerpos de toda enfermedad. Salgan enfermedades, huyan cánceres, hernias, tumores. Desaparezca todo problema, Dios mío, osteoporosis, artritis, reumatismos, tuberculosis, sidas, leucemia, diabetes, Padre mío. Desaparezca todo problemas, oh Dios, ajenos, problemas de matriz, problemas de próstata, Padre mío, problemas del colon. Desaparece, crea riñones nuevos, pulmones nuevos, aparatos circulatorios nuevos, aparatos respiratorios nuevos, aparatos, Dios mío, aleluya, Dios, circulatorios nuevos en el cuerpo. Créalos nuevos, Padre mío. Desaparece todo problema en los organismos, tumores desaparezcan, amenazas de cirugía desaparezcan, obra milagros, crea nuevos, crea tejidos nuevos en nombre de Jesús. Desaparece, Dios mío, aleluya, problemas de piel, lepra, Padre mío, hongos en la piel, desaparece, Padre mío, toda obra satánica, Señor, en nombre de Jesús, y obra milagros, Señor. Toca esos cuerpos, rompe cadenas de licor, rompe cadenas de droga, rompe cadenas de sodomía, destruye esos demonios, da salud a esos cuerpos, liberación, Padre mío. Levanta a los paralíticos, dale vida a esas piernas, Padre mío. Ese varón, esa mujer se levante, camine con toda libertad y glorifica tu nombre. Dale vista al ciego, sonido al sordo, voz al mudo, Padre mío. Limpia los ojos de cataratas, de miopía, Padre mío, de nubosidades en los ojos, en el nombre de Jesucristo. Poder de Dios, crea tímpanos nuevos, Señor. Obra milagros ahora mismo, creativos, sanidades, maravillas. Desaparece dolencias y achaques del diablo, Padre mío. Toda, Dios mío, aleluya, oh Dios, amnesia del diablo. Todo ataque de los demonios, coronavirus, salga de los cuerpos, Padre mío. Pestilencias que mediodía destruyen, salgan de los cuerpos. Enfermedades y dolencias desaparezcan y reciban salud y liberación, y hagan lo que no podían hacer, porque por tus llagas, Señor Jesucristo, fuimos curados. Por esa palabra quedan sanos y libres y hacen lo que no podían hacer, en el nombre glorioso de Jesucristo. Crea material nuevo, créalo en los cuerpos. Desaparece lo artificial y crea lo natural, y la gloria y la honra te la brindamos a ti en el nombre de Jesús. Muchas gracias, aleluya. Amados, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha brindado el Señor. Me gozo en gran manera de poder compartir estos momentos con cada uno de ustedes. Deseo que mi Señor me lo bendiga. Mañana, si Dios permite, a las 5 estaremos compartiendo la palabra, pero no olvidemos, confesando la victoria, la pandemia fuera de la tierra en el nombre de Jesús. Cesó mortandad, cesaron contagios, se sanaron los enfermos de coronavirus. Aleluya, se desocupan hospitales, UCIs, porque Jesucristo lo hizo, gloria al Señor. Y la libertad para las naciones, la libertad para las gentes en todas las áreas. La libertad para entrar, salir, moverse, laborar, volver la cotidianidad a la humanidad plenamente en el nombre glorioso de Jesús. Puedan las gentes volver a moverse, trasladarse, agruparse con toda bendición y libertad, porque así lo establece Dios en el nombre de Jesús. Declarando esa victoria, madruguemos a orar, busquemos al Señor, aleluya. Y, amado mío, declaro la mano del Señor abierta sobre la iglesia y sobre la humanidad, proveyendo en lo material y en lo financiero lo necesario, las puertas abiertas para que las gentes se puedan emplear, y los que necesiten que se aumenten sus ingresos, se aumenten para que tengan lo necesario, y glorifiquemos a Dios en ello también. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y hasta pronto.